¿Qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio y en esta ocasión estaremos hablando de forma breve, haremos un breve análisis sobre el informe del tercer trimestre del estado que presentó la economía en México, ¿verdad? Por parte del Banco de México. Soy Eduardo Semadeni de CEMEX, Consultoría Financiera. Así que bueno, vamos a ver este tema y este tema nos va a ayudar un poquito a poder explicar por qué de forma sorpresiva el Banco de México expresó que se tiene contemplado bajar las tasas de interés para el 2024. Si ustedes lo recuerdan y están familiarizados con las diferentes decisiones que ha tomado el Banco de México, dijo que iba a mantener las tasas altas por un tiempo prolongado. Claro, el hecho de que las baje levemente no significa que no sigan altas, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar un poquito a comprender qué es lo que pudiera estar pensando el Banco de México y que de alguna forma también lo está pensando el mercado financiero a nivel mundial en lo que respecta a la Reserva Federal, quien también está esperando el mercado financiero que baje las tasas para el 2024. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y obviamente qué perspectivas tendríamos hacia adelante para este año 2024 en base al informe que presentó el Banco de México. Lo primero que presentó la gobernadora del Banco de México fue el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial. Obviamente en todos los casos se vio una mejora en la economía y eso también se vio a nivel mundial. Por eso aquí el Banco de México presentó tres pronósticos. El pronóstico que tenía para abrir el Fondo Monetario Internacional para abril 2023, pensaban que el crecimiento mundial sería del 2,8%. Para julio de 2023, entonces se dijo, vamos a crecer al 3%. Y para octubre de 2023 mantuvo ese pronóstico en el 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, ¿verdad? En términos de variación anual. De tal forma que se mejoró. Ahora para el 2024, el Fondo Monetario Internacional lo que está esperando, para abril 2023 pensaba que sería del 3% el crecimiento de la economía mundial. Para julio la mantuvo en el 3%. Y para octubre, ahora piensa que va a haber una leve desaceleración económica y que quedaría en 2,9%, ¿verdad? Eso es en lo que a la economía mundial se refiere, es decir, va a haber una leve desaceleración para el próximo año, lo cual obviamente para México tiene que ver con el mercado externo. Esta tabla que presentó también el Banco de México de los mismos pronósticos ya viene un poco más detallada. Para el 2024, que es el que nos interesa ahorita, dado que el 2023 pues ya está por cerrar, eh, ellos están proyectando que las economías avanzadas van a crecer 1,4%, ¿verdad? Dentro de estos países de economía avanzada, pues lo que nos interesa es Estados Unidos, dado que tenemos muchas relaciones comerciales con Estados Unidos. Y va a crecer una décima por arriba del promedio de las economías avanzadas. Eso habla de que la economía norteamericana está menos afectada que el resto de otras economías, sobre todo lo que es la zona euro, ¿no? Y también el Reino Unido, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, crecerá Estados Unidos 1,5. Obviamente, su pronóstico, como vimos, mejoró para Estados Unidos en 0,5% y por eso ahora dice crecerá al 1,5, ¿verdad? ¿Qué hay con respecto a las emergentes, donde está México? Las economías emergentes, bueno, el promedio de crecimiento que ellos ven es el 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, México crecería por abajo de ese promedio en 2,1%. Sin duda, pues es bastante bajo del promedio de emergentes, pero creceríamos más que Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional modificó esto en un 0,6%. Es decir, ellos esperaban que la economía mexicana estuviera alrededor del 1,5, 1,6, por ahí 1,8%.
de crecimiento para el 2024, pero lo mejoró por la mejor comportamiento de la economía durante el 2023. Pero como quiera que sea, sí estamos esperando una caída del Producto Interno Bruto del 3.2% al 2.1%, como de hecho lo mencionamos en un video anterior que ya realizamos y que estamos también por publicar. Así que este sería el crecimiento de parte de México de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario Internacional y dentro del ámbito de lo que ocurriría en la economía mundial. Después el Banco de México presentó estas gráficas donde se muestra el comportamiento de la inflación. Sin duda, en la mayoría de los países hay un regreso de la inflación, ¿verdad? Hay un regreso de la inflación. Ese no es el caso diferente en México. Aquí está México y vemos cómo creció casi al 9% la inflación y actualmente está alrededor del 4%. Arribita del 4% está la inflación. ¿Esto qué significa? Pues que obviamente la inflación ha estado cediendo. Eh, Mucho se ha dicho que no se ha percibido en las compras y eso ha sido una realidad. Cuando vamos por nuestras despensas o compramos todo lo que vamos requiriendo al paso de los meses, vemos que no ha habido una baja de la inflación. Y es que no estamos esperando realmente que baje la inflación, porque cuando decimos que la tasa bajó del 9 al 4%, decimos que los precios siguen subiendo. Lo que pasa es que no suben en la misma magnitud. O sea, si crecían casi al 9%, ahorita están creciendo al 4%. Pero la inflación sigue subiendo. Por eso no esperamos un regreso de la inflación, sino que crezca a un nivel porcentual menor de lo que normalmente crece la inflación. Pero como quiera que sea, el problema de la inflación ha estado cediendo, ¿verdad? Es decir, ha bajado el porcentaje de crecimiento de la inflación en los últimos meses. ¿Por qué ha bajado? En parte se debe, y eso es lo que queremos ir viendo, se debe a las decisiones de política monetaria como la Reserva Federal que hizo crecer su tasa de interés de forma importante, casi desde 0% llegó a crecer arriba del 5%. O sea, de hecho, como está en el 5.5%, ¿verdad? Para este mes de diciembre. Y así cerró el 2023, ¿verdad? Sin embargo, ahora el mercado está percibiendo que la tasa de interés va a bajar y que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. Como decíamos, aunque la Reserva Federal no ha dicho que va a bajar las tasas de interés, sin embargo, el mercado financiero, debido a las condiciones económicas, piensa que es necesario que baje las tasas de interés y por la forma en que expresó su discurso Jerome Powell, como decíamos, pues lo dio en un tono dovish, se dice principalmente que es un tono menos restrictivo, es decir, de ya estar en una posición de empezar a bajar las tasas de interés. La verdad es que el mercado en los Estados Unidos, el financiero, ya está dando por hecho que esto va a ocurrir. Vamos a ver qué es lo que pudiera estar sucediendo. ¿Y qué hay con respecto a México? Bueno, México también tuvo un crecimiento importante de la tasa de interés, como ven aquí, que fue desde el 4% hasta el 11%, 11.25, como está actualmente la tasa de interés en México. Este fue un crecimiento bastante importante. ¿Y cuál es lo que se estaba persiguiendo o lo que está persiguiendo? Pues bajar la inflación. Por eso es que la ha mantenido, como ustedes se dan cuenta en esta parte, se ha mantenido en el 11.25%, que ha sido las últimas decisiones de política monetaria del Banco de México. ¿Qué es lo que se ha logrado? Bueno, por un lado, con esta política monetaria hasta ahora, lo que ha permitido o lo que ha logrado es que siga creciendo el Producto Interno Bruto. Es decir, sigue creciendo en una capacidad bastante importante, porque ustedes pueden verse, recuerden que cuando estamos hablando de índices, estamos hablando de que si estamos arriba de 100, es que estamos creciendo. Si estamos abajo de 100, hay una contracción de la economía, ¿verdad? Vemos aquí el comportamiento del Producto Interno Bruto general, donde sin duda está en 105, lo cual habla de un crecimiento.
Obviamente cada sector ha crecido de manera diferente, pero todos siguen creciendo. El que más ha crecido son actividades primarias, pesca, agricultura, ganadería, etcétera. Ha crecido más que las secundarias, que en este caso es el sector de la transformación, la industria, manufactura, etcétera, etcétera. Y la que también sigue creciendo, pero no con tanta ímpetu, es la actividad terciaria, que son básicamente los servicios. Entonces, se ha crecido más de lo que se estaba esperando y eso pues en realidad es una buena noticia para la economía y todos los empresas y modelos de negocios que hay, que obviamente son los que ofertan sus productos o servicios al mercado. Es decir, han seguido vendiendo, ¿verdad? Algunos sectores en menor proporción que otros, ¿verdad? Hablando de forma general de las tres. Esto también se ve reflejado en cómo ha bajado la tasa de desempleo o de desocupación a nivel nacional. Obviamente, ¿esto qué significa? Si las empresas siguen produciendo y siguen vendiendo, pues siguen contratando gente y obviamente la tasa de desempleo pues se cae, como vemos aquí, ¿verdad? Se cayó, hubo unos picos hacia arriba, pero la tendencia fue claramente a la baja. Lo contrario, veríamos un alza. ¿A qué nos referimos? Pues la gente ocupada, ¿no? La gente que tiene empleo, como vemos, fue totalmente contrario a la tasa de desempleo, lo cual es lógico. Tanto ocupada como aquellos que están siendo afiliados al IMSS, ¿sí? Ha crecido. De tal forma que esto nos manifiesta que la economía mexicana pues creció y creció más de lo que estábamos esperando, ¿verdad? Eso en términos generales, como dijimos, es una buena noticia y lo vemos tanto en la gráfica anterior en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, que ahorita nos acabamos de regresar, como también en el aspecto de la tasa de desempleo o personal ocupado o personas ocupadas, población ocupada en un empleo. Ahora, esta gráfica nos muestra precisamente el efecto que han tenido las tasas de interés. Como vemos aquí, han crecido de forma importante. Como dijimos, del 4% que estaba en este nivel, han crecido hasta el 11.25% que ya habíamos dicho, ¿no? El 11.25, que es ahorita como están las tasas de interés en la tasa de fondeo objetivo a un día. Toda esta trayectoria que está aquí, del 4% al 11.25, estamos hablando de un crecimiento de las tasas del 181.25%. Y aquí es en donde yo voy a dar mi opinión. Eh, yo siento que este crecimiento tan fuerte y tan en poco tiempo, o sea, tan rápido suben las tasas de interés, tienen que tener algún efecto en la economía. Con un crédito tan alto, tanto en la producción como también en lo que es el consumo, tarde o temprano van a tener un efecto en la economía. Obviamente el hecho de que bajen los precios de los bienes y servicios manifiesta, por un lado, que se ha visto afectada la producción, ¿verdad? Pero vemos que también ha seguido creciendo y de alguna forma también se ha visto afectada el consumo, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque hemos seguido creciendo. Y el hecho de que sigamos creciendo, esto es un cultivo para que la inflación siga subiendo. De ahí que los bancos centrales, como es el Banco de México, ha mantenido la tasa. Como ustedes se dan cuenta aquí, se ve claramente que casi todo el 2023 la ha mantenido en el 11.25, no la ha bajado. Pero probablemente ellos están percibiendo que si no bajan, aunque sea un poco la tasa de interés, entonces sí pudieran generar una desaceleración económica. Que de no hacerlo a tiempo, porque ese es el problema de este tipo de decisiones de política monetaria, hay que hacerlo con anticipación para que no se llegue a un efecto que cause una desaceleración económica. Fue lo que les pasó anteriormente. Pensaron que la inflación iba a ser transitoria y no subieron las tasas. Se tardaron en subirlas. Cuando las empezaron a subir ya era demasiado tarde y por eso llegaron a niveles de inflación bastante complicados. Ahora
¿Qué es lo que quiere hacer el Banco Central? En el caso del Banco de México, como otros bancos centrales, es mantener las tasas altas como lo ha hecho para que la inflación no rebote, ¿sí? Para que la inflación no rebote, porque eso es quitarle poder adquisitivo a la moneda de la gente. Y ellos no ganan más, sin embargo, los precios suben más y eso entonces genera un problema. Por eso es que la inflación no puede estar subiendo tanto. Por esa razón el Banco Central sube las tasas de interés, pero ahora quizá lo que se tiene cierto temor es que esas tasas tan altas pudieran entonces ahora sí tener un efecto en la economía y empezar a haber una desaceleración más importante. Y por eso nosotros creemos que ahora la empezará a bajar, porque pues empezó con 0,25, ¿verdad? Cada mes, pero luego le subió a 0,50 precisamente porque creyeron que la inflación iba a ser transitoria y luego pues se fueron 0,75, o sea, una barbaridad. Y luego fue 0,50 y luego ya solamente dejó en 0,25, llegando a la tasa del 11,25 desde marzo del 2023, ¿verdad? Así que ahora el Banco de México dice, estamos evaluando el bajar las tasas. No ha dicho que va a bajar, sino que están evaluando la posibilidad de bajar la tasa de interés, lo cual obviamente al principio se está pensando que pudiera ser para marzo del 2024 y solamente se bajaría 0,25% o 25 puntos básicos, ¿no? ¿Esto para qué? Para no generar una desaceleración económica. ¿Por qué? Porque los efectos de esta subida de tasas no es inmediata, sino que va a tardar. Así como afectó la inflación, pero no de inmediato, como se ve aquí, ¿no? Aquí la inflación se empezó a disparar, suben las tasas de interés, pero no lo afectó, sino hasta después de que ya la subieron más, empezó a ceder la inflación. Igual aquí va a suceder, pero aquí el punto es la economía, ¿verdad? Que no se ve afectada. Lo que están tratando de buscar es una tasa neutra, una tasa que mantenga la inflación controlada, pero una tasa que al mismo tiempo permita que siga creciendo la economía, lo cual, pues, sin duda es bastante complicado. Una de estas evidencias también, además del Producto Interno Bruto, además de lo que es ¿cómo se llama? El desempleo o la ocupación de la población en un empleo, pues es el tipo de cambio. El tipo de cambio, como todos nosotros sabemos, tuvo una apreciación del peso mexicano respecto al dólar, lo cual obviamente bajó el tipo de cambio de niveles de 21 pesos a estar pues abajito del 17%, como de hecho ahorita está, ¿no? El tipo de cambio cerró más o menos alrededor ahorita está pegado a los 17 pesos en 16.96, 16.97 por ahí, pero está abajo de 17. El mismo gobernador, uno de los gobernadores del Banco de México, hoy expresó en su Twitter que fue inaudito, atípico esta apreciación del tipo de cambio, bueno, del peso, perdón, eh, respecto al dólar y que haya tenido una caída, ¿no? La realidad es que se esperaba que se continuara una subida, porque, bueno, no lo estoy trazando muy bien, pero si marcáramos aquí un canal ascendente, vemos que aquí definitivamente ya se rompió ese canal descendente, ¿verdad? Más bien. Sin embargo, sorpresivamente se está regresando. Nosotros veíamos el tipo de cambio, si no arriba de 18 pesos, sí alrededor del 17.50, pero no, está en 16.99. Entonces, parte de ello es la fortaleza de la economía mexicana, que ha sido dada, por un lado, por la entrada de divisas de inversión directa, por entrada de divisas por las remesas, que son muy, muy importantes, por la diferencia en las tasas de interés. Si nos regresamos a la tasa de interés de los diferentes países, perdón que me regrese, vean ustedes, estamos hablando de que la tasa de interés está en 5,50 en los Estados Unidos, pero en México está al 11,25, o sea, son casi 6 puntos básicos. Entonces, este cambio de política monetaria también hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque va a empezar a afectar, obviamente, eh, pues algunos de las variables macroeconómicas al empezar a bajar las tasas de interés. Otra razón también importante, obviamente por haber 6 puntos
porcentuales de diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de México, hace que los inversionistas vean atractivo a México. Entonces, mientras se mantenga este nivel, van a seguir viendo atractivo México y por eso los inversionistas, pues, venden sus dólares para comprar pesos para invertir en la bolsa mexicana, por ejemplo, por decir algo. Eso hace que se oferte el dólar y se demande el peso. Y eso entonces también provocó, pues, una baja en el tipo de cambio. Aquí lo sorprendente es que bajó por abajo de 17. Claro, está al ras de 17 pesos, pero hay que ver cómo se va a comportar, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo? La verdad es que la mayoría de las proyecciones están dadas por arriba de 17 pesos para el cierre del 2023, cosa que no ocurrió. Y algunas corredurías y analistas pues siguen viendo el peso cerca de 18 pesos y algunos por arriba del 18 pesos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión evidente. De hecho, también el peso está devaluado. Ya lo estamos comentando en un video que ya hicimos, que aunque no lo hemos publicado, pero también ustedes podrán encontrar información a ese respecto. Pero todo esto pues nos marca una fortaleza en la economía, o por lo menos una situación de resiliencia en la economía mexicana a pesar del entorno. Pero sí estamos esperando que la economía mundial caiga y también la economía en los Estados Unidos. Entonces, por el lado del comercio exterior, México se va a ver afectado, ¿verdad? De una o de otra forma. Y eso va a posiblemente cambiar mucho algunas variables macroeconómicas. Sin embargo, por lo pronto esto es así. Por todo lo que hemos dicho, entonces el Banco de México, que pensaba que México para junio, abril-junio, pensaba que iba a crecer al 3%, el Producto Interno Bruto, perdón, pues ahora dice, vamos a cerrar cerca del 3.3%. Ya lo veremos cuando se reporte a los 3 meses después lo que creció el Producto Interno Bruto. Para el 2024, que ese es el que ya nos debe interesar, ahorita, ¿verdad? Porque 2023 ya terminó, se pensaba que íbamos a crecer al 2.1% por parte del Banco de México y ahora estaremos creciendo 3%. O sea, sí es casi un punto porcentual, es sumamente importante, ¿verdad? Y ahora el Banco de México en este informe dio su proyección para el 2005, pero aquí sí dice que vamos a crecer 1.5%. Así que todavía el Banco de México para el 2025 ve una desaceleración, quizá el efecto tardío de la crecida de tasa de interés, aunque nosotros vemos que es mucho tiempo, un año, pero es como lo ve el Banco de México. Y aquí es donde estamos viendo gráficamente lo mismo. Esta línea azul, eh, punteada para junio de 2023 era el comportamiento que veían ellos, que se iba a ver en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, ahora la amarilla, que es de septiembre, pues marca una situación totalmente diferente, obviamente en mejor condición, ¿verdad? En mejor circunstancia. Más o menos también hay que tomar en cuenta que el Banco de México en esta gráfica de abanico, pues está viendo un intervalo entre el 3,5, pero también el cierre pudiera estar por 0, ¿no? Esa es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Aquí pone el intervalo para el 2024, que piensan que pudiera ser entre el 2.3%, no el 3%, y el del 3.7%, no el 3 que estamos marcando aquí. Entonces, pudiéramos decir que el panorama, de acuerdo al Banco de México, más pesimista es que creceríamos al 2.3, el más optimista 3.7 y el esperado sería el 3%. Sin embargo, recuerden que el Fondo Monetario Internacional piensa que estaremos creciendo al 2.1%. Como quiera que sea, aunque aquí sí se ve una leve bajada para el Fondo Monetario Internacional, ya veremos las proyecciones más adelante, marcan otra cuestión, ¿verdad? Bien, entonces, obviamente el pronóstico de la inflación, dado que la meta del Banco de México es el 3%, pues se piensa que se va a estar consiguiendo por el lado de la inflación general para pues ya para el 2005, ¿sí? Para el 2000, perdón, 2025. O sea, para el tercer trimestre del 2025 estaremos alcanzando casi el 3% en cuanto a inflación general. En cuanto a la subyacente, también
para el tercer trimestre se estaría alcanzando el 3.1%. Ya esta es una buena noticia, aunque la inflación subyacente debe estar por abajo de la inflación general, eso es un hecho. Todavía aquí la estamos igualando en las proyecciones que está haciendo el Banco de México. Todavía la subyacente tiene que bajar todavía más, por abajo del 3%. Así que habría que ver cómo va a manejar el Banco de México la bajada de tasas de interés en este sentido. Nosotros aquí pusimos, esto ya no es del Banco de México, no lo presentó, esto es del INEGI, y lo que nos llama la atención es que, como lo hemos dicho en otros videos, se tiene lo que es el crecimiento coincidente, que es el real, y el adelantado con el propósito de dar un pronóstico, ¿no? Vemos que en el caso del coincidente sigue creciendo, sin embargo, en el caso del adelantado, definitivamente una caída y de hecho ya cortó la azul, que es el adelantado, a la roja, que es el coincidente, a la baja. Aquí en esta parte hay un cruce. Bueno, aquí, en esta parte, ¿verdad? De hecho, hubo una caída del adelantado mientras el coincidente sigue creciendo y luego hubo nuevamente un regreso a crecimiento arriba de 100. Recuerden que aquí está el 100. Pero ahorita se está nuevamente regresando. A mí lo que me interesa comentarles es este cruce. Cuando ha habido crisis que están sombreadas por parte del INEGI, ha habido ese cruce, como aquí, este fue con mucha antelación, aquí y aquí. Fue muy rápido y leve, aquí hubo el cruce, se regresó, pero otra vez volvió a bajarse. Y se dieron estas crisis económicas. Y aquí también, que fue la del 2008, ¿no? Obviamente yo no estoy diciendo que vamos a caer en recesión, pero sí hay un corte de forma significativa del índice adelantado al índice coincidente. Así que hay que tener sus precauciones, además de algunos de los pronósticos que se han comentado hasta este momento. Ahora, ya rápidamente decimos, el Banco de México expresó cuáles son sus riesgos de que la economía vaya a la baja o que la economía vaya a la alza, ¿no? Entre algunos de los aspectos de cuál México no crecería sería menor demanda externa por parte de Estados Unidos, es decir, menos exportaciones. Nuevas afectaciones en el comercio internacional, es decir, que empezar a ver algún tipo de que se está dando de guerras comerciales como el que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Y que tuviera alguna afectación y el comercio mundial volviera otra vez a bajar. Y obviamente eso significaría también menos exportaciones. Condiciones financieras más astringentes y o episodios de volatilidad. Esto pudiera ser generado probablemente por una caída más importante en las economías de todo el mundo. Eh, Pudiera ser también por problemas geopolíticos como el que se está gestando en Rusia y en Ucrania, o lo que se está dando en la Franja de Gaza, que ha estado creciendo en estos últimos días un poquito más. Y bueno, hay episodios que sin duda hay que tener muy claros y tener muy monitoreado qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Otro aspecto a la baja es la recuperación del gasto en inversión menor a lo esperado. Es decir, que lo que se ha invertido no retorne debido a una desaceleración económica, que es lo que pudiera darse. Las empresas pueden invertir, pero si bajan las exportaciones, ¿verdad? Baja la economía, pues obviamente no va a haber un regreso. Y eso automáticamente causaría pues un vicio, ¿verdad? Un círculo vicioso, y eso provocaría una baja en la economía, particularmente en el largo plazo, como lo veíamos hace un momento, ¿no? Donde nosotros percibíamos que el Banco de México percibe que el efecto de la crecida de tasas será en el largo plazo. Que el gasto público dé un menor impulso sobre la actividad económica, que es lo que va a estar haciendo, ya lo expresó en su informe la Secretaría de Hacienda, le va a meter gasto para terminar los proyectos, además de otros aspectos sociales, pero obviamente está involucrada pedir deuda, algo que no se había hecho. Y que fenómenos meteorológicos impacten adversamente la actividad económica, como lo que ocurrió en Acapulco. Entonces, estos son los aspectos. A la alza, ¿cómo lo ve el Banco de México? ¿Qué pudiera ayudar a que creciera la economía mexicana?
que la desaceleración de la economía estadounidense sea menor a lo esperado, porque si se espera una caída de la economía, pero que sea menor, pudiera ayudar a México. Que la economía mexicana muestre una resiliencia mayor a la esperada, o sea, que siga manifestando. Ya lo manifestó durante el 2023, lo que se duda es si lo va a poder seguir manteniendo. Según el Banco de México, sí, según el Fondo Monetario Internacional, todavía cree que no, sino que va a haber una caída. Vamos a ver qué pasa. El otro aspecto es en cuanto al mercado, el TEMEC, que se tiene el tratado con México y Estados Unidos, sea un destino atractivo para la inversión en niveles de este TEMEC, ¿verdad? Es decir, lo que se está llamando el famoso nearshoring, que es una relocalización de las plantas productivas, dado que pudieran pasar, o ese es el planteamiento, que Estados Unidos o empresas en Estados Unidos piensen que van a ubicar ahora sus plantas en México para que estén más cerca y sobre todo porque pues se tienen problemas en términos comerciales, guerras comerciales, y que obviamente vean riesgoso tener sus empresas en China y que posiblemente puedan terminar aquí en México, como ya ha estado ocurriendo. Pero esto es una cuestión de planeación. Todavía no ocurre. Barclay, y lo mandamos ahora en nuestras redes, mencionó que la contribución del 3.2% del Producto Interno Bruto con lo que va a cerrar México, el nearshoring lo que está contribuyendo es entre el 0.3 o el 0.4%, o sea, casi nada. Entonces hay que tomar de forma adecuada esta perspectiva. Y también no hay que olvidar que Donald Trump pudiera ser candidato del Partido Republicano y que en caso de que ganara las elecciones, todo esto, todo cambiaría radicalmente, como venía siendo durante su presidencia, que fue pues vamos a decir, frenada porque perdió las elecciones y ganó Biden, ¿verdad? Pero actualmente Biden está en una condición bastante complicada y por eso muchos le dan, y las encuestas así lo dicen, dan la presidencia a Donald Trump. Y entonces así cambiaría totalmente radical la situación, ¿verdad? Pero en caso de que sea un atractivo para la inversión en México, eso va a hacer que crezca la economía y que el gasto público resulte mayor de mayor impulso a la actividad económica anticipada, ¿no? El Tren Maya y algunas otras cuestiones que produzcan mejores retornos, mayor empleo, y eso obviamente a mayor empleo, mayor ingreso, mayor consumo y por lo tanto mayores ventas para las empresas, ¿verdad? Pues básicamente estos son algunos de los aspectos que se menciona sobre la economía y en relación a la inflación, porque recuerden, si la inflación vuelve a subir, van a subir otra vez las tasas. Si la inflación sigue cediendo, entonces los bancos centrales, que es el caso de México, también bajarán las tasas de interés. ¿Qué riesgos ve a la alza? Persistencia de la inflación subyacente. ¿Se acuerdan que les dije que debe estar por abajo de la general? Bueno, todavía está por arriba de la general. Episodios de depreciación cambiaria. Es decir, el Banco de México, y aunque esto lo ha dicho todo el año pasado, todos los meses, todavía ve posibilidad de que hubiera una reacción contraria a lo que ha estado sucediendo con el superpeso. Mayores presiones de costos que pudieran traspasarse a los precios al consumidor. Es decir, si algunos productos, algunos bienes, perdón, algunas materias primas o commodities no bajan el precio, y al contrario, empiezan a subir, entonces quizá para algunas empresas sería muy difícil absorber esos costos y lo tendrían que pasar al consumidor. ¿Qué haría eso? Pues subir la inflación otra vez. Y entonces, ¿qué pasaría con las tasas de interés? Pues otra vez tendrían que subirlas. Una resiliencia de la economía mayor de la esperada, ¿verdad? Obviamente, si la economía sigue creciendo, la economía mexicana sigue creciendo, como dijimos, esa es una buena noticia para las empresas en cuanto a sus ventas, pero eso va a generar mayor inflación y entonces el Banco de México pudiera empezar a subir las tasas de interés y presiones de los precios de energéticos y agropecuarios. Energéticos, pues pudiera ser que se complicara algún asunto de algunos puntos geopolíticos que pudieran dar como consecuencia una subida del precio del petróleo y por lo tanto un encarecimiento de la gasolina y algunos otros productos que son derivados del petróleo. Por lo tanto, se iría para a la alza la inflación.
¿Y qué ve el Banco de México que pudiera causar la baja en la inflación y por lo tanto seguir bajando tasas de interés? Una desaceleración de la economía global mayor a la anticipada, que ya lo explicamos, un menor traspaso de algunas presiones de costos, es decir, que las empresas puedan observarlas y no pasarla al consumidor, y que los niveles más bajos del tipo de cambio respecto a inicios de año contribuyan más que lo anticipado a mitigar ciertas presiones sobre la inflación. Hay que recordar que el tipo de cambio, como lo dice eh, el Banco de México, ¿verdad? En el punto número 2 sobre la depreciación cambiaria, cuando se deprecia el peso mexicano, eso hace que todas las empresas que importen se suban sus costos y eso puede pasarlo al consumidor por el hecho de que la moneda se devalúe. Tienen que pagar más pesos por dólares. Eso entonces causa inflación. El hecho de que siga pasando lo que ha estado pasando hasta ahorita, pues hace que estas empresas importadoras pues sigan pagando menos pesos y distraigan menos flujo de efectivo de sus empresas para tener que comprar un tipo de cambio más caro. Y eso obviamente contribuye a la baja de la inflación. Básicamente esto es lo que presentó el Banco de México, eso es la perspectiva que estaríamos esperando. Obviamente, si se está esperando, proyectando una desaceleración económica menor a lo previsto, habría que ver qué es lo que va a pasar. Desde mi punto de vista, como ya lo dije, el efecto en la economía todavía, para mi juicio, no se ha visto. Se va a ver, pero no sabemos cuándo. El Banco de México dice que va a ser a largo plazo, por eso su proyección es del 1.5% para el 2025, pero hay que ver si es así o ocurre con anterioridad. Y también hay que ver qué va a pasar en los Estados Unidos y también hay que ver qué es lo que va a pasar con las elecciones, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México, pues habrá que ver qué tan peleadas o no peleadas van a estar, pero en Estados Unidos sí pueden cambiar las cosas de forma importante. Así que bueno, pues estos son algunos comentarios de este aspecto del informe del tercer trimestre del Banco de México y algunos puntos que pudiéramos sacar de importancia. Pues nos da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir este tipo de información tan pronto la saquemos. Y obviamente un like, ¿verdad? Que para ustedes es totalmente gratis. Por lo pronto, Eduardo Samadini, es un placer poder estar en contacto con ustedes y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.